contexto de estos párrafos que leímos como base, como parte de la base del mensaje de hoy, el Señor se encontraba dentro del evento de la cena pascual junto con sus discípulos. Por cierto, fue la última cena cuando el Señor hizo mención de todas estas palabras, todos estos anuncios que les hizo. Cuando, por ejemplo, el Señor, dentro de un momento de armonía, en la cena pascual, partiendo el pan, bebiendo el vino y comiendo el cabrito, porque déjenme decirte que no solamente consistía en esto, la celebración de la cena con el Señor, sino cada que ellos celebraban la Pascua, ellos también incluían otras cosas. Eran porciones así de vino que ellos tomaban, eran porciones de cabrito que ellos consumían, era pan sin levadura, algo que cuando tú lo lees se te antoja, ¿no? En eso consistían las reuniones que hacían anualmente como parte del mandamiento de Dios a su pueblo, ¿verdad? Dentro de la celebración de la cena pascual. Y bueno, en esta ocasión ya era la última, el Señor iba a celebrar con ellos, así que había necesidad de que el Señor les anunciara lo que estaba por venir para ellos. Y uno de esos anuncios que el Señor le hace a los discípulos, a sus discípulos, su círculo íntimo del Señor, era que uno de ellos lo iba a traicionar. Por supuesto, esto cayó como bomba para ellos, porque pues ¿quién se iba a atrever a traicionar al Señor? Al Maestro, como lo llamaban. Y pues dentro de ese momento de confusión, cuando Jesús les dice, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar, todos empezaron a mirarse unos con otros y a decir, ¿serás tú? ¿Seré yo? ¿Quién va a ser? O sea, ahí como que las aguas comenzaron a agitarse entre ellos, ¿sí? Porque el tiempo en el cual el Señor habría ya de hablarles a ellos, ya como gente grande, como decimos, ya no como niños, ¿verdad? Ya tenía que hablarles como adultos, ya tenía que alertarlos de lo que se les aproximaba a ellos una vez que Él fuera arrebatado de ellos, con el fin de prepararlos. Ya había necesidad de hacerlo, porque si a alguien le preocupaba lo que les esperaba a los discípulos una vez que Él partiese, era Jesús. Él inclusive sabía dentro de su conocimiento omnisciente que ellos inclusive serían asesinados por causa de su fe. Él sabía inclusive que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y que a través de ese poder que descendería de lo alto, ellos se encontrarían y obtendrían el poder en ellos para poder enfrentar lo que les vendría. Esto era en partes pues el consuelo que el Señor tenía, cosa que ellos no lo tenían todavía. Ellos lo veían todavía de una manera carnal y emocional. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar, comenzaron a alborotarse. Después les deja ir otra. Cuando Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo es que te vas a ir? Si te vas yo voy contigo. Y Jesús le dice, no, Pedro, por ahora no. Como yo le dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, pero vendrán después. Y estas expresiones tienen un significado, un simbolismo, un por qué el Señor les dijo esto a los judíos, y en esta ocasión se lo dice a Pedro. Todas estas declaraciones que el Señor empezó a hacerle a sus discípulos, recuerden, unas horas después Él sería entregado a los romanos para ser sacrificado. O sea, ya estaba por partir. Y había que afirmarles nuevamente. No que estas palabras Él se las dijo ya de último momento, sino que Él ya había venido anunciándoselas de una manera que ellos pudieran irlas digiriendo poco a poco. Pero Jesús notó, hay pánico en ellos, hay espanto en ellos. Él entendía muy bien. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado tanto a mí
que el hecho de que yo me vaya de ellos, para ellos representa pues la pérdida de todo, ya no me tendrán con ellos. ¿Sí? Y no porque ellos se lo estaban diciendo a él abiertamente, sino con tan solo verles el rostro, como que el rostro les cambió completamente. ¿Has visto cómo una persona reacciona cuando tú le das una mala noticia? Cuando están todos sonrientes y positivos, se les dice, ¿sabes qué? Acaba de morir tu abuela. Como que todos, ¿verdad? Como el pánico, el espanto, la confusión se apoderan de una persona que inmediatamente el rostro y la actitud cambian. ¿No les ha pasado? La alegría se va, la emoción se va. Bueno, Jesús, cuando les dijo esto, su rostro cambió. Dice la palabra que el semblante de ellos cambió y no despidió de ellos otra cosa más que pánico y turbación. Por eso lo vemos en el versículo 1 diciéndoles a los discípulos. En el versículo 1 diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. Fíjense bien lo que Jesús les dice. ¿Por qué les dice no se turbe? Porque ellos estaban turbados. Ellos estaban consternados por causa de la noticia. ¿Sí? Creed en Dios. Bueno, para ellos creer en Dios era pues lo más común, porque acuérdense, los judíos, muchos de los judíos eran pues muy devotos dentro de su creencia a Dios. Para ellos no era muy difícil creer en Dios, porque así crecieron, así se les fue inculcado desde niños. Y yo creo que este versículo no estaría por demás que se lo leyéramos, por ejemplo, a los que practican la religión del Islam, por ejemplo, o a los que practican, por ejemplo, la religión de los testigos de Jehová, o muchas de estas doctrinas, denominaciones donde ellos creen que solo basta con creer en Dios, ¿sí? Solo Dios se llaman este tipo de doctrinas. Necesitan leer lo que Jesús dice al final del párrafo que acabamos de leer, porque Jesús dice, creed en Dios, sí, crean en Dios, pero Jesús dice, también crean en mí. O sea, esto, hermano, al menos dentro del marco de nuestra fe, es suficiente para deducir que no solamente que Jesús es Dios, sino que de acuerdo a Juan 10:30, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, podemos darnos cuenta que en realidad no solamente basta con creer en el Padre, sino también con creer en el Hijo. O sea, en pocas palabras, si tú crees en Dios, también debes de creer en el Hijo, en Jesucristo. O sea, el Padre es el Padre, Yahweh, Jehová, como se le nombra, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el que vino a entregar su vida en la cruz por nosotros. Él es el Hijo, el medio de salvación, el medio de redención. Y aunque es el Hijo, Él tiene la misma autoridad como la que tiene el Padre, de igual manera. Es más, Él dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto Jesús lo dijo de muchas maneras y de una manera categórica. Por eso no queda lugar a dudas que para nosotros como creyentes, ver a Jesús, ver a Cristo como lo que Él es, Dios dentro de toda su deidad, es porque así es porque Jesús es Dios y aquí Él mismo lo está corroborando. Crean en Dios, Jesús les dice, pero también crean en mí. ¿Sí? O sea, lo que el Padre dice, lo que el Padre dijo, yo he venido a corroborarlo. Yo he venido a confirmarlo. Yo he venido a darle cumplimiento. O sea, cuando tú lees la palabra y escuchas y lees las palabras y las promesas, las profecías que Jesús da, es porque el Padre las habló primero. Él vino a darles el cumplimiento. Tienen el mismo peso
tienen el mismo poder. Tanta autoridad tiene que lo llevó a decir en el versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Jesús dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, Jesús dijo, a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Lo dejamos por ahora hasta aquí. Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, estas palabras, entre todas las cosas, eran un intento de Jesús para calmar a los discípulos y para también animarlos debido al estado de turbación en el cual ellos se encontraban, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, no solamente crean en Dios, crean también en mí. Y después les narra y les expresa la intención de su regreso al Padre. ¿A qué iba el Padre? A preparar morada, a preparar un lugar. Por eso nosotros los creyentes tenemos esta seguridad de que puede que aquí en este mundo no estés tan privilegiado de tener casas o lo que sea. Tú tienes una morada celestial esperando por ti en el cielo. Y a eso fue Jesús. Sí, hermano, hay una morada, hay una casa que Jesús ha ido a preparar para ti, para que cuando partas de este mundo y vayas a la presencia de Dios, tú puedas morar dentro de ese lugar que Él ya de antemano se encuentra preparando para ti en estos momentos. Amén. Entonces, para ellos, por supuesto, para los discípulos, resultaba ser, y es obvio, y creo yo que tiene también un tanto de verdad, ¿no? Porque imagínense, Jesús en el versículo 1, Él, dentro de sus palabras, Él intenta, porque así es, no porque esté intentando, quizás use mal esta palabra, demostrar que Él tiene pues la misma deidad de su Padre, que el Padre y Él uno son. Y como repito, para ellos quizás no era muy complicado creer en esto, creer en Dios, pero lo que sí era complicado para ellos, y es entendible, es el hecho de que ellos en unas cuantas horas más verían a Jesús ser colgado en una cruz. ¿Sí? Ver aquel ser divino ser arrebatado de ellos después de haber estado con ellos, después de haberles dado tantas promesas, tantas señales de poder que Él tenía, tanta bondad, tantas cosas que el Señor hizo y demostró estando con ellos, toda esa seguridad que ellos lograron tener cuando Él estaba con ellos, y de buenas a primeras verlo en manos de los pecadores. Cuando digo en manos de los pecadores, la Biblia se refiere en manos de los soldados romanos, en manos de todo ese grupo de judíos también, incrédulos que a las afueras del templo allá con Pilatos gritaban, crucificarle, crucificarle. Era como que algo ilógico, ¿no? Como nuestro líder, aquel por el cual nosotros estuvimos dispuestos a darlo todo, aquel por el cual nosotros estuvimos dispuestos a dejar inclusive hasta nuestras familias, a renunciar a nuestros sueños, a nuestras metas, porque eso es lo que conlleva, hermano. Por eso vivir esta fe tiene también su precio. ¿Sí? ¿Cómo después de haberlo dado todo por Él, después de haber sufrido, y hasta eso no habían sufrido tanto todavía, ya empezaban a recibir los primeros estragos del sufrimiento que vendría para ellos después? El verdadero sufrimiento de los discípulos después siendo apóstoles de Cristo fue cuando Él se fue.
porque entonces toda la persecución que había sobre Jesús vino sobre ellos. Todo el amor, la lealtad, el acogimiento de un pueblo que había sobre Jesús se volcó contra ellos después. Los querían cazar, los querían matar, los encarcelaban, los azotaban y les hacían tantas cosas porque por eso ya Jesús se los había anunciado, de hecho. Y era la preocupación de Jesús. Imagínense, hermanos, si estos discípulos, estando Jesús con ellos, demostraban una devoción pues no tan fiable del todo. ¿Me entienden esta palabra? ¿Qué sería después de que Él se fuera? Imagínense, después de ver a los discípulos dudando, peleándose entre ellos, teniendo actitudes infantiles entre ellos y quejas y todo, Jesús como que decía, estos son a los que yo voy a dejar, estos son los que me siguen. ¿Qué será de ellos estando yo aquí? Son así, cuando yo me vaya, ¿qué va a ser de ellos? Hermano, Jesús tiene confianza en nosotros. Nota esto. Nota esto, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él no está viendo nuestras debilidades. Él no está evaluando nuestros defectos. Él de antemano sabe que somos imperfectos, por eso nos llamó. Él de antemano sabe que somos pecadores, por eso nos llamó. ¿Sí? ¿A poco tus pecados o tus fallas lo limitarán a Él? No, no lo limitan, hermano. Nunca van a limitar a Dios el hecho de quién eres tú. Por eso nadie debe de sentirse menos delante de Dios. Nadie debe de poner en el peso de la balanza un trasfondo, un pasado o una serie de pecados y fallas para decir, bueno, pues yo califico, no, pues yo no tanto, no, pues yo nada, mejor Señor escoge a otro. Es bueno sentirse por momentos así, es bueno sentirse indignos porque sí lo somos en realidad. Cuando Dios te escogió, Él no te escogió por lo brillante que tú eras, o por lo capacitado que estabas, o por lo santo, o por lo perfecto que tú eras. Cuando Él te escogió, Él no te escogió por eso. Él te escogió porque a Él le plació. Y Él se comprometió con este llamamiento a transformar tu vida a la medida que tú le permitas, como decíamos en la oración. Pero tus defectos y todo esto, a Él no lo van a limitar, por supuesto. Él te toma como tú eres. Te digo una cosa, yo te aseguro que muchos de los que están aquí pudieran hasta ser mejores creyentes que algunos de los discípulos del Señor en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo. O sea, no había nada de diferencia. Eran hombres igual, pecadores, imperfectos, iracundos, incrédulos, débiles, peleoneros. Ellos querían pelear en todos lados. Donde iban querían pelear, querían sacar la espada, ¿Por qué? Porque eran seres imperfectos. Pero Jesús no evaluó esas cosas. Mas, sin embargo, Él cuando se va, aunque Él sabía lo que ellos iban a padecer por causa de su separación, Él confiaba. Él decía, si mi Padre los escogió y yo lo obedecí, fueron escogidos, y si vamos a derramar el Espíritu Santo sobre ellos, entonces es un hecho que ellos van a lograr a completar todas las cosas por las cuales ellos fueron llamados. Y aquí lo vemos, hermano. Aquí lo vemos. Todo el Nuevo Testamento es la obra de Cristo en cada uno de estos discípulos imperfectos y muchos de ellos incrédulos, que a la postre se convirtieron en personajes dignos de imitar por su fe y que lo dieron todo y que impartieron
todo el conocimiento y la fe que les fue dada por Dios y nos lo compartieron en este precioso libro. Ahora, a través de un hombre tan perfecto, tan imperfecto y tan iracundo como Pedro, ahora podemos nosotros recibir enseñanzas de vida que edifican, que bendicen, a través de Santiago, el hermano del Señor, que también no creía en él al principio, a través de Pablo, un fariseo que se dedicó a matar cristianos a mansalva y a encarcelar cristianos a mansalva. Ahora Pablo es uno de los que más nos han bendecido con sus libros. ¿Te das cuenta de lo que Dios puede hacer contigo? Pero como repito, este poder de Dios en nosotros, aunque a veces pensamos que nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios obre en nosotros, sí, hermano, hay una parte que tenemos que hacer, y quiero decirte, disponer tu corazón, nada más. Yo estoy seguro que a estas alturas de la vida de muchos de los que estamos aquí, Dios ya estuviera haciendo cosas más grandes y mayores. Pero todo depende de la disposición del corazón. Estos hombres se dispusieron. Soy imperfecto, soy como soy, pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿O no le dijo Pedro a Jesús así? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos creían, hermano. Ellos creían, y por esa razón Dios dijo, eso es todo lo que yo necesito, que crean. Por eso Jesús le dice en el principio del texto, creer en Dios, pero también crean en mí. Y eso fue lo que ellos hicieron. Amén. Muy bien. Ahora, dice el texto 1, ya voy avanzando. Dice el texto 1 que ellos se encontraban turbados. Porque Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Hermano, la turbación del corazón es una experiencia bien conocida por la mayoría. ¿O no es verdad? Y las razones pueden variar, como dijimos al principio del mensaje. ¿Quiénes no se han llegado a sentir turbados por algo? De alguna manera, ante la amenaza, por la pregunta que hicimos al inicio, de perder algo, muchos entramos en momentos de turbación. ¿Por qué? Porque eso significa que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en algo que ahora que ya somos creyentes y que sabemos que debajo del cielo no hay nada seguro, hoy tienes, mañana no, hoy eres, mañana no eres, nada seguro debajo del sol, dice la Biblia. Ahora nosotros entendemos que ya no es bueno, ya no es saludable tener este tipo de confianza o poner este tipo de confianza en algo más o en alguien más, especialmente si es en una persona. ¿O no es verdad? Porque hay personas que hasta se suicidan por culpa de otra. Ay, me dejó, no puedo vivir sin él. O se meten en el tiro. Pusieron la confianza en donde no debieron de haberla puesto. Y eso los llevó ¿a qué? A una turbación que dentro de un desbalance los llevó a cometer una atrocidad. Endeudarse a diestra y a siniestra porque ahora ya tienes un mejor trabajo y te va bien. Nada es seguro debajo del cielo, dice Eclesiastés. No te endeudes porque estás ganando bien ahorita. Mejor cuida tu dinero, ahórralo, gasta con prudencia. No gastes porque estás ganando bien, porque hoy tienes el trabajo y mañana quizás te botan y te quedas como estabas. ¿Sí? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Por qué llegaron a ese estado de turbación? ¿Por qué? Porque ellos habían pensado que Jesús iba a estar con ellos ya para siempre, ya vino, ya va a estar con nosotros. Ahora Él nos va a defender, Él va a dar la cara. Pero cuando Jesús les dice, me voy, empezaron como las olas del mar a dudar, a balancearse de un lado para otro. Hermano, la turbación del corazón, muchos ya la han vivido, la han experimentado, a menos de que me equivoque, ¿verdad? Pero déjame decirte algo,
Por eso Jesús les dice, crean en Dios, pero también crean en mí. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía y sabe que el remedio más eficaz para la turbación del hombre, ¿qué es? Nuestra fe en Dios. Si hay cristianos que viven atribulados, atemorizados, con incertidumbre, con temor al futuro, es porque no están confiando en Dios. Te digo una cosa, mira, y esto aplica para todos en general, creyentes y no creyentes. Si tú vives en temor, en angustia, en qué va a ser de mí mañana, vives en intranquilidad, no tienes paz, aún teniéndolo todo, es porque no has confiado en Dios. Pero yo no soy creyente, no importa, esto aplica para todos. Porque el único que ha prometido y que ha ofrecido a la vez la única paz para el hombre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es Dios. Por eso te das cuenta, personas que lo tienen todo y no tienen paz. Personas que están rodeadas de gente que los ama y los acepta y todo, que tienen los mejores trabajos, que tienen los grandes títulos, todos los logros de esta vida, pero no tienen paz. Tienen toda la fama de este mundo, pero no tienen paz. Pregúntale a los actores de cine que se suicidan. Se quitan la vida, se meten un tiro en la cabeza, se meten a las drogas, las sobredosis y todo. ¿Por qué razón lo hacen? Porque no tienen paz. Porque viven turbados de corazón como consecuencia de que no conocen a Dios. Por ende, el remedio para todo esto es esa confianza en Dios. Fíjense cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. A mí me gusta mucho este versículo bíblico. Hay hasta una canción muy hermosa, un salmo muy hermoso de este versículo. Fíjense bien lo que dice el profeta. Tú guardarás en completa paz. Oye bien esa palabra, en completa paz. Cuando dice en completa paz significa que esa paz no va a estar condicionada a nada. Que no, porque no tienes lo que necesitas, no tendrás paz. Dice en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que nos brinda esa paz, hermano? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios. La fe en Dios. Eso es lo único. Hermano, la expresión turbación de corazón, de acuerdo a lo que Jesús dice en el versículo 1, para los que anotan, ¿qué es estar turbado de corazón? Bueno, la turbación del corazón significa una sensación de agitación. Hay un paralelo con lo que representan las olas turbulentas del mar. Cuando hay marea alta, cuando llueve, por ejemplo, tiempo de lluvia, el mar está muy embravecido. ¿Sí? Tú quisieras meterte a la playa, pero no puedes porque las olas te están cayendo una tras otra. Ese es algo que viene representando un corazón enturbecido, una agitación, una inquietud o desconcierto mental y emocional. ¿Te has sentido tú de esta manera así? Seamos sinceros. ¿Quiénes se han sentido así? ¿O quiénes se están sintiendo de esta manera? ¿Quiénes? Ahora, ¿qué Jesús dice en el versículo 2? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si se dan cuenta, Jesús dice, si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho.
¿Por qué razón tenemos que creer a las palabras de Jesús? ¿Por qué razón? Porque son fieles y son verdaderas. Porque si Jesús dijo, voy a preparar lugar, es porque así fue. Entonces en el versículo 2 vemos a Jesús intentando rectificar su palabra, o sea, afirmar su palabra, más bien dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, pero también debo de prepararlos. Hermano, Jesús es el único y será el único por todos los tiempos, el único ser divino, y aclaro, divino, que pisó esta tierra siendo hombre y regresó nuevamente al cielo como estaba antes. Sí, sabemos que en el cielo hay personas que murieron en Cristo y que ya están en la presencia de Dios, pero ellos fueron pecadores. Ellos, para poder llegar a ese lugar, tuvieron que haber experimentado el plan de la redención. Ellos llegaron al cielo no porque ellos fueron personas brillantes, sino porque Jesús los llevó a ese lugar. Pero el único ser que pudo llegar al cielo, fíjense, es difícil de creer, pero es así. Después de haber pisado esta vida, este mundo lleno de pecado y de maldad, fue Jesús. Porque Él se mantuvo puro y santo los 33 años que Él vivió aquí, y dillitas, se mantuvo santo y puro. Él no pecó. Él llegó al cielo con el mismo poder, con la misma autoridad, y lo podemos ver reflejado en las palabras que Él habló antes de irse. Voy pues a preparar lugar, y cuando dice, y vendré a vosotros, hermano, ¿qué clase de autoridad es esa? O sea, Jesús mismo estaba diciendo, y vendré a vosotros en el versículo 3, y si me fuere, fíjense bien, y si me fuere, claro está, y sabemos que era necesario que Él se fuera. Porque si Jesús se hubiera quedado aquí, entonces el plan de redención no se hubiera podido llevar en su totalidad. Había necesidad de dejar aquí en la tierra un remanente que se preparara. Había necesidad de hacer eso. Por eso Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porque había necesidad de eso. Por eso, hermano, mira, y me disculpo por lo que voy a decir, pero vivir la fe así como muchos la viven, siendo indiferente a todas estas promesas, a todas estas cosas que la Biblia anuncia que son para nosotros. Vivir indiferentes como que no existen, como que son cuentos de hadas, como que no demuestra otra cosa más que dureza del corazón, ¿o no es verdad? Porque el cristiano verdadero debe de vivir apasionado por estas cosas. Hermano, tú vas al cielo. Si hoy te toca partir de este mundo, chocas, allá afuera pasa algo y mueres, tú vas para el cielo. ¿Por qué? Vas para el cielo si es que Cristo te salvó antes. Aclaro, tú vas para el cielo. Tú vas a ir con Dios. Vas a morar en la ciudad celestial, en una de esas moradas que Cristo ya está preparando para que tú habites ahí. Para que no pongamos toda nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que tenemos en este mundo. Porque eso es nada, se va a deshacer como el polvo al final. Tu título, tu dinero, tu popularidad, todo va a ser como nada al final. Si tú vives con esa expectativa de que nada, primero, no hay certeza, no hay seguridad debajo del cielo para nosotros, no hay nada de eso, y vives tras
un galardón, una promesa que Dios te ha dado, créemelo, tu fe tiene que ser diferente y va a ser diferente. Tu enfoque ante el futuro y ante la vida y ante las cosas de Dios va a cambiar. Pero vivir como que esto, Jesús lo dijo, será. Vivir así, hermano, no demuestra otra cosa más que eso. Dureza de corazón. No vivas como que esto falta mucho para que pase. Si es que pasa, no vivas como que, para mí es más importante ahorita mi carrera o hacer esto o hacer el otro. No vivas así, hermano. Sí, hagamos lo que tenemos que hacer. Preparémonos, estudiemos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero nunca te desenfoques de la verdad y del propósito por el cual Dios te salvó. ¿Sí? Nunca abraces más las cosas de este mundo y cambies las cosas de Dios por esto, porque ni siquiera esto es seguro para nosotros. Este púlpito que ves aquí, de aquí a unos años quizás ya no va a existir. Todo perecerá al final. Lo único, por eso Jesús dijo, no hagan riquezas en el mundo, sino hagan riquezas en el reino de los cielos, allá donde el orín no corrompe ni el ladrón hurta, ¿verdad? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No lo dijo el Señor así. No hay seguridad. Por lo tanto, hermano, no nos afiancemos de nada. No sea que ahora, conociendo la verdad de que tenemos una herencia eterna y que nuestros pecados han sido perdonados, pues nos encontremos turbados en estos momentos de dificultad que se avecinan para la iglesia. Los tiempos de tempestad se arreciaron cuando Jesús partió. Pero gracias a la fe y al poder del Espíritu, ellos pudieron prevalecer. Ellos necesitaban ser preparados. Cuando Jesús dice, voy a preparar lugar, ustedes creen, hermanos, seamos sensatos, ustedes creen que Jesús se refería a que voy al cielo a barrer, a sacudir, a poner un cuadro acá bonito, un lugar bonito para ustedes, para que cuando lleguen? ¿Ustedes creen que Jesús se refería a eso? Si en el cielo todo es perfección, si en el cielo no existe el desorden, no existe la mugre, no existen calcetines allá a media sala, no existen vasos así de leche en la mesa de centro, en la sala a medio tomar, no existen toallas tiradas en el piso cuando se salen de bañar, ¿verdad? No existen zapatos ahí a medio pasillo, allá todo es perfección, allá todo es orden, allá todo es limpieza, para que no pensemos que Jesús se refería a que voy a preparar lugar, como cuando tú vas a recibir visita. Es el único día que limpias tu casa, por cierto. No es cierto. Pero no se refería a eso, sino que el enfoque de Jesús era, voy a preparar lugar para que ustedes, una vez que estén listos para vivir ahí, para morar ahí, ustedes puedan venir aquí. Pero mientras tanto, no están listos. No están listos. Tienen que santificarse. Tienen que pelear por esta fe. Tienen que pelear la buena batalla. Tienen que abrazarse de mis promesas. Tienen que abrazarse de mi palabra. Tienen que atesorar mi palabra en sus corazones. Tienen que recordar todo lo que yo les hablé, especialmente cuando los lleven a los concilios y a las sinagogas para ser interrogados. Tienen que hacer de todo lo que yo les hablé el lema de su vida, el rema de su vida. ¿Sí? Que los va a preparar, los va a capacitar para que lleguen a la morada que yo ya les tengo preparada. ¿Me doy a entender aquí? Por eso, hermano, el que es creyente de verdad tiene que prepararse. ¿Sí? Tiene que perseverar.
no para ser salvo, porque la salvación no consiste en eso. Tiene que prepararse, tiene que capacitarse, tiene que llegar a un punto de amar más a Dios que sobre todas las cosas, porque lo va a necesitar. Porque cuando venga el día de la prueba y seas puesto contra la pared, o Cristo o tu vida, tú puedas decir con toda esa seguridad, Cristo. Puedas decir como Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para hablar de esta manera, hermano, necesitamos adquirir otra clase de fe, una clase de fe como la que estos hombres tenían, la que los llevó inclusive a entregar su propia vida por Cristo. Por eso Jesús les dice, por ahora no pueden venir conmigo. Señor, pero pues si ya nos salvaste, ¿por qué nos dejas aquí solitos? Mira, pues vámonos todos contigo, como Pedro, ¿no? No están listos todavía. Prepárense, santifíquense, perseveren, crezcan en la fe. Por eso Pablo dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pónganse en serio. Como dice un canto que dice, pónganse serio, siervo, algo así. Pónganse en serio, siervos de Dios. Pónganse en serio con las Escrituras. Pónganse en serio con Dios. Ya dejen de jugar a ser cristianos. Pónganse en serio. Llénense de la palabra de Dios. Dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los santifique. Por eso Cristo no te ha llevado todavía. ¿Sí? Aunque yo sé que muchos quisieran irse ya ahorita, ¿verdad? Pero no es tiempo para ti. Tu tiempo vendrá. Cuando tú ya estés listo, tu tiempo vendrá, y aunque no salgas de tu casa para no morir, ahí mismo te va a llegar. ¿Sí? Donde estés, donde quiera, cualquier cosa que estés haciendo, cuando tu tiempo llegue, cuando Cristo diga, ahora es tiempo de llevármelo, pues Él te va a llevar y no te va a pedir permiso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Prepararnos. Sí, toda la palabra que pueda. Congregar, orar, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué no te agrada de mí? Dímelo y dame el poder para cambiarlo. Un cristiano consagrado, hermano, vive de esta manera. Vive buscando el reino de Dios, no se conforma. ¿Por qué? Porque Él sabe para dónde se dirige. Amén. Él sabe para dónde se dirige. Y Jesús dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Él se refería a la segunda venida. Yo vendré otra vez. ¿Y a qué vendré? ¿A qué vendrá Jesús? A traernos. Jesús dijo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque son míos. Yo los compré. O sea, como que Jesús te dice, tú eres mío. Tu vida me pertenece. No es tuya. Tú eres mío. Así como Ana y sus 2 bebés. Si yo te digo, él es mío, o él, ¿qué vas a decir? No, él es mío. Yo no me puedo apropiar de algo que no es mío. ¿Sí? Jesús dijo, es como que Él dice, tú eres mío. Yo te compré, yo pagué por ti, yo entregué mi vida por ti. Yo derramé mi vida por ti, tú eres mío. No, tú no eres tuyo, tú eres mío. Sentido de pertenencia. Por eso los que llegan a conocer a Cristo de esta manera, hermanos, se llegan a apropiar en forma y adquieren una forma de identidad en Él que ya no los despega de Él fácilmente. ¿Sí? El que de verdad ha conocido a Cristo y sabe que su vida le pertenece a Cristo, hermano, te digo una cosa, deja de vivir para sí mismo.
Mientras tú y yo vivamos para nosotros mismos es porque no hemos conocido a Cristo todavía. No lo hemos conocido. ¿Por qué no lo hemos conocido? Porque aún seguimos creyendo que nuestra vida nos pertenece cuando Jesús dice, tú eres mío y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, Jesús dijo, ¿lo puedes poner ahí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es hermoso, hermano. ¿Lo has visto así? Lo hemos visto así. Jesús quiere, hermano, Jesús quiere, sí, así como somos tú y yo. Jesús quiere llevarnos a vivir con Él en el mismo sitio. No a la manera que los discípulos creían. Y Él ya vino aquí y aquí va a reinar con nosotros, ¿no? Dentro de nuestro entorno donde nos sentimos bien, no. Él tenía otros planes. Los planes de Él son llevarnos a donde Él esté, para que vivamos y moremos con Él para siempre. Sí, aspira todo lo que quieras. Sí, aspíralo. Busca todo lo que quieras por otro lado. Pero no hay lugar, ni habrá lugar más seguro para ti, ni en esta vida, ni en la venidera, donde tu vida repose en las manos de Dios, donde tu futuro esté en las manos de Dios, ¿sí? Donde todo lo que tú eres y serás el día de mañana reposa en la sola y soberana voluntad de Dios. Ahí es el lugar más seguro, donde tú puedes llegar a aspirar, terminar tus días, ¿sí? ¿O a poco las tienes en este mundo todavía? Peor, ¿cómo va? Ve el mundo, ve el caos del mundo. Ahí tienes puesta tu esperanza, tu confianza. No, hermano, no. Y irá de mal en peor. Pero nosotros tenemos una ciudadanía más grande, ya la conocemos, ¿no? Y Jesús dice al final, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Quiénes saben el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por esta razón, hermano, ya con esto concluyo el mensaje de hoy. Por esta razón nosotros no debemos de tener la clase de fe que tenía Juan, que tenía Santiago y que tenía Tomás. Porque en realidad, hermano, así hay muchos cristianos hoy en día. Así hay muchos cristianos hoy en día. Creen en Dios, profesan una fe, pero no tienen conciencia a dónde van, a dónde se dirigen. O si la tienen, lo hacen de una manera vaga. Muchos cristianos creen que esto es todo, venir a la iglesia cada domingo es todo. Y si lo haces vas a estar bien. No. Necesitamos tener noción clara de lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Se los digo porque en el contexto del párrafo final vemos a un discípulo que se llama Tomás y después a otro discípulo de los mismos 12 del Señor y Felipe, que le preguntan al Señor cuando Él les dice, y yo me voy, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Bueno, en lugar de decir, sí, Señor, como yo les pregunté ahorita, ¿quién es el camino? Muchos dijeron Jesús. Bueno, en lugar de decir, Señor, sí, ya sabemos, el camino eres tú. No, le contestaron, Señor, ¿y cuál es ese camino? ¿Sí? Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás, por cierto, el incrédulo, pero no era del todo incrédulo, porque él creía también, pero qué actitud, ¿no? ¿A dónde vas, Señor? Pues, y luego Felipe le dice, Señor, bueno, tú dices que ya sabemos el camino, bueno, muéstranoslo.
muéstranoslo y nos basta. En el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así fue como le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 9. ¿Lo puedes poner, Cristian? Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Tanto tiempo. Hermano, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en la iglesia del Señor? Pero hay muchos que no saben a dónde van todavía. O no tienen esa noción clara a dónde van. ¿Sabes por qué razón? Lo digo. Porque muchos no viven abrazándose cada vez más esta fe. No, hermano, tenemos que saber para dónde nos dirigimos, en qué consiste todo eso, a dónde va a terminar para nosotros. Cuando tú y yo lo entendamos y lo asumamos y comencemos a vivir dentro de todas estas verdades, créemelo, nuestra vida va a cambiar. Nuestra fe va a tomar un giro de 180 grados. Vamos a tener un enfoque. Y no le vamos a preguntar al Señor, Señor, pero ¿dónde? Al final, ¿dónde? Si hoy te mueres, ¿para dónde vas? Se quedan callados. Bueno, si estoy en Cristo y mis pecados han sido perdonados, yo voy a la presencia de Dios. Seguridad eterna, ¿no? Y Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y ahí está donde Jesús reitera una vez más su deidad, de la cual habló en el versículo 2, en el versículo 1. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. ¿Que no me has visto a mí? Bueno, yo y el Padre uno somos. Y por cierto, yo voy allá donde Él está para prepararles un lugar para ustedes. Y explicamos en qué consistían las palabras de Jesús. Pero te repito una vez más, hermano, tú y yo, debemos de prestar más atención a las Escrituras y hacer de ellas el ancla de nuestras vidas. ¿Saben qué es un ancla, verdad? Es aquella que usan los barcos grandes que avientan en el fondo del mar para que el barco ya no se mueva de ahí. Eso es representando la vida del hombre cuando no tiene un ancla. Es llevado por la corriente del mar sobre lugares inciertos y poco seguros. Puede ser llevado en alta mar, con el peligro de ser hundido, ser invadido por una tormenta en alta mar. Pero el ancla para eso es bueno para nosotros. El ancla de nuestra vida es la palabra de Dios. Solo así tendremos una fe inconmovible. Nada nos moverá. Amén. Esa será el ancla de nuestras vidas, hermanos. Y solo así y solamente así, de esta manera, no entraremos en pánico como los discípulos, ¿verdad? No vamos a entrar en pánico cada vez que nuestra fe se vea desafiada. No vamos a entrar en pánico. Dice la palabra que el que confía en Dios ni siquiera tendrá temor de las malas noticias. Quien teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor todavía. Quien entra en pánico por lo que pasa es porque no ha sido aún perfeccionado en el amor de Dios. Quien duda de todas estas cosas es porque aún no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amén. Así que tenemos mucho trabajo, hermanos. Yo sé que ya muchos quisieran ir a la presencia con Cristo, pero todavía no estamos listos. Todavía hay mucho trabajo que hacer en nuestras vidas. Así que no perdamos tiempo, hermano. Tomemos las cosas en serio. Tienes tan poco que perder.